Hola, soy Nuria Fons y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 21º café con una exjugadora de Liga Femenina y de la selección absoluta que decidió apartarse del baloncesto a muy temprana edad y que actualmente es coach deportiva y entrenadora. Nuria Fons. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Robert. Encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Debo decir que personalmente no conocía demasiado tu trayectoria ni como jugadora y actualmente como coach deportiva y entrenadora, tengo que ser sincero, y que fue un seguidor del programa o seguidora, no lo sé exactamente, quien me propuso que te invitara. Así que nada, yo encantadísimo de que estés aquí compartiendo este café conmigo y que nos conozcamos un poco más y que la gente que escucha el podcast pues te conozca también un poco más. Genial. Bueno, es normal, yo creo, lo que me comenta Robert, porque yo jugaba en la prehistoria. Entonces, claro, hace como más de 20 años que dejé de jugar y como coach sí que llevo mucho tiempo formándome, llevo mucho tiempo haciendo camino, pero 100% dedicada a ello también es relativamente reciente, ¿no? O sea que te perdono. Vale. Menos mal. Pues vamos a empezar con la primera pregunta de rigor. ¿Quién es Nuria Fons? Bueno, yo creo que ha habido muchas Nuria Fons, ¿no? Y supongo que a la mayoría de las personas, si reflexionan un poco sobre ellas mismas y ya tienen una cierta edad, como es mi caso, verán que efectivamente han habido muchas personas dentro de ellas, ¿no? Y en cada momento. Y lo que yo sí me he permitido transformarme, ¿no? O sea, me he permitido hacer el camino que he querido hacer y ser quien he querido ser. Me escucho y ando hacia donde quiero. Lo que también es verdad es que soy una persona de fuertes convicciones, o sea, tengo como unos valores como muy bases, ¿no? Que son muy básicos para mí. Y, por ejemplo, son el valor de la familia, para mí es un valor importantísimo, soy una persona súper familiar, eh, de lazos profundos y también me pasa eso con las amistades, ¿no? Me encanta conocer gente, me encanta hacer nuevos amigos, pero tengo personas que cuando entran en mi corazón no salen, ¿no? Y me gusta esa relación tan profunda y tan sincera con ellas, ¿no? Quizá esa soy un poco yo. Muy bien. Está bien eso de que eres varias Nurias, ¿eh? O has sido varias Nurias. Está bien. Me ha gustado, está muy bien. Vamos a repasar rápidamente, tu trayectoria deportiva, porque creo que repasándola vamos a poder entender un poco cómo fue la Nuria jugadora. Si no me equivoco, en el 91 entraste en el siglo XXI con una beca deportiva, ¿no? En el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume. Sí. Claro, eso fue irse fuera, becada, con 13, 14 años. Sí, yo soy nacida en octubre Mm. y con lo cual empecé los entrenamientos en septiembre, o sea, un poquito antes de hacer los 14. ¿Y cómo es que una jugadora con 14 años, que seguramente es en las edades más propensas o más sensibles, o de las más sensibles para que las jugadoras dejen de jugar, cómo es irse fuera de casa? Pues para mí fue un shock, porque yo soy nacida en un pueblo, al Mm. lado de Manresa, y yo era la más alta del pueblo. La gente se reía de mí, ¿no? La gente me llamaba jirafa, 2 metros, chenca, un poco de todo. Yo no me consideraba buena, ni especial, ni digna, ¿no? De ser becada en ningún sitio. Jugaba básquet, pero hacía muy poquito también que jugaba básquet. Yo había empezado en el colegio, estuve ahí un año de mini básquet, que ya en ese momento sí que ya destacaba, porque me acuerdo que era la única niña que tocaba el aro, ya me machacaba del aro, ¿no? Con 11 años. Y era como, ¿no? Y los niños me hacían coro para verme. Pero era como algo que, bueno, sí, ¿no? O sea, siempre en gimnasia, ¿no? Muy bien, un 10 y tal, pero era algo como que no era muy consciente, ¿no? Y luego estuve un año también jugando en Manresa. Fue pasar de minibásquet a luego ya infantiles en Manresa, en un club, ¿no? Que tenía todas las categorías en preferente en aquellos años.
y tenían un primer equipo en división de honor en la liga femenina. Y luego ya pues pasas de ahí, que yo llevaba pues 2 años jugando a baloncesto, a estar becada en un centro de alto rendimiento en el que, bueno, pues dispones de los mejores entrenadores a nivel técnico-táctico que pueden haber en ese momento en España. Dispones también de la mejor preparación física, pues porque al final entramos ahí como niñas y tenemos que empezar a competir en alto rendimiento y estamos jugando contra personas y chicas que son mucho más mayores. Piensa que cuando entras en siglo XXI, yo era cadete de primer año y ya empecé a jugar con juniors de primero y segundo, preferente, ¿no? Contra juniors preferentes, a las mejores también de la liga. Y al siguiente año, que es el segundo año, que yo tenía 15, pues ya estaba jugando en Primera B, ¿no? En la segunda mejor división de España. Entonces, claro, como que aceleran muchísimo el proceso de aprendizaje y también el condicionamiento físico que uno debe tener para poder competir a ese nivel. Pero es verdad que no hubo un acompañamiento mental o emocional en ningún sentido, ¿no? Y ahora, con mi experiencia, con mi formación, y con mi trabajo, pues me doy cuenta que todo eso fue algo que yo no supe gestionar en ese momento y que al final estuve arrastrando durante muchos años hasta que al final peté, ¿no? Claro. Además, ganaste subcampeonato de Europa Junior con la selección. Es decir, es que fue todo muy, muy, muy rápido. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia del subcampeonato europeo? Pues era como, creo que antes lo decía, ¿no? Era como que me pasaban cosas y yo no me creía como que me estaban pasando a mí. O sea, como que yo no merecía estar ahí, ¿no? Que las chicas que me rodeaban eran mucho mejores que yo, ¿no? Que yo qué caray estaba haciendo allí, ¿no? Sí que es verdad que por parte de los entrenadores hay un, oye, tienes unas capacidades, ¿no? Como para poder jugar bien a esto y llegar arriba, ¿no? Y había una información que me llegaba del exterior en ese sentido, pero que yo creo que cuando yo era pequeña, evidentemente si hubiera tenido alguien que me hubiera ayudado a enfocar esa información de otra manera, probablemente la hubiera interpretado diferente, pero yo lo interpreté casi como una presión y como una obligación, ¿no? Por un lado, presión de ser quien querían que fuera y por otro lado, la obligación de llegar arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que no valoras tus logros, ¿no? Entonces, claro, vas a la selección catalana, no sé qué, y parece como que es lo que tiene que ser, ¿no? Es lo que se supone que tú tenías que hacer. Y el no valorarse los propios logros, el no reconocérselos, incluso celebrarlos, es importante en esta vida. Y yo no lo hacía. Claro. Era un poco, por lo que comentabas, un poco el síndrome de la impostora, ¿no? O Sí, sea, ahora sí. eso que Le dicen, ponemos ¿no? ese nombre. Claro, estoy aquí, pero no sé si merezco estar aquí. Me Pero al estaba mismo como arrastrando. Claro. La realidad me arrastraba de una manera muy, muy rápida en la que yo no estaba preparada. Y Era encima, claro. muy infantil, muy, como he dicho antes, familiar, de casa, muy tímida, para nada hecha pa'lante, para nada confiaba en mis capacidades y mis posibilidades. El hecho de competir contra otros era algo que para mí era, ¿cómo? ¿No? Y claro, de repente, ¿no? Te ponen ahí en esa situación de alta competición y es un shock que, bueno, yo creo que se tiene que, o sea, ahora el deporte o el mundo del deporte tiene que ver que esto se tiene que tratar. No se puede seguir escondiendo debajo de la alfombra o no se sigue poder haciendo ver que no existe. Se tiene que poner encima de la mesa y se tienen que poner herramientas para que estos deportistas disfruten, rindan y no les pase como a mí, ¿no? En muchas ocasiones que pues acaban dejándolo. Después, si no me equivoco, fichaste por la Asociación Esportiva Sedis Basket, ¿no? Cuando salí de allí, de siglo XXI, tuve ofertas ya de la liga femenina, pero yo creo que me da un poco de miedo dar ese paso, entonces preferí quedarme en un equipo más de cerca, ¿no? Y me fui al Sedis, que estaba en ese momento en Primera B, pero que tenía un gran equipo, tenía grandes jugadoras y siempre estaba arriba en la tabla. Claro. Pero ya después, muy rápido, enseguida, el Universitario de Barcelona.
Estuve el año siguiente en un equipo que se formó en un pueblo que está al lado en la comarca del Bages, que es de donde yo soy. Ahí se estaba trabajando muy bien el baloncesto femenino desde hacía años. Y entonces crearon un equipo en primera B también, ¿no? Y entonces me llamaron, oye Nuria, tú eres de aquí, tú estás estudiando, te puede ir bien, pues, ¿no? Estaba haciendo la carrera en Bellaterra, subía y bajaba cada día, ir a la SEO a entrenar, tenía que ir a la SEO, tenía que ir a Barcelona, ostras, me ofrecieron el poder estar al lado de casa y en ese momento pues estaba viviendo otra vez con mis padres, estuve 2 años viviendo allí mientras jugué en el Sedis y en el San Fritos. Y entonces dije, ostras, 3 días a la semana en un super pabellón, con un super equipo también, con unos super entrenadores al lado de casa. Entonces dije, sí, venga, me voy a San Fritos. Y la verdad es que ahí fue una temporada en la que disfruté mucho y pude combinar, pues eso, el hecho de estar cerca de mi familia y poder jugar a baloncesto. Fue un año muy chulo. Yo creo que de ahí fue, supongo también, aunque ya estaba en la mente, ¿no? Del seleccionador o de entrenadores, ¿no? Que estaban en primera división, el hecho de que yo pues ya estuve, oye, ¿y cuándo vas a querer hacer el salto, no? Y entonces Josep Lluís Río, el entrenador de la Universitaria de Barcelona en aquel momento, se puso en contacto conmigo y me dijo que quería que formara parte de la plantilla del Universitari, que era íntegramente jugadoras catalanas y que estaba en lo más alto también de la clasificación, o sea, un gran equipo, ¿no? También. Sí, sí. Eso fue en el 97, es decir, con 20 años ya estabas disputando tu primer partido de Liga Femenina. Sí. Y justo esa temporada, si no me equivoco, subcampeonas de la Copa de la Reina. Es decir, Sí. es que claro, cuando me ponía un poco a buscar información sobre tu trayectoria, es que fue todo muy rápido. Sí. A mí me daba la impresión de que Sí. como que cada año era y más, y más, y Total, un paso más, y un paso más, ¿no? Pero es que un deportista de élite es esto. O sea, las cosas no van lentas cuando eres deportista de élite o tienes las habilidades o el talento para serlo. Por eso es tan importante poner esas herramientas paralelas para que estas personas sean capaces de gestionar todo esto tan rápido. Sí. Y también en el 98 participaste en el equipo de la Challenge Round Sydney 2000. Sí. Con la absoluta. Que esto quiero que me expliques un poco lo que es, por desconocimiento total, porque he buscado información y más o menos he encontrado alguna cosilla, pero no te creas tú que hay mucha cosa. Igual Es un como luego... clasificatorio para las Olimpiadas. En Vale, ese genial. momento no recuerdo dónde eran, Como los preolímpicos porque que hace hacen muchos ahora. años, pero sí, era un clasificatorio. Y sí, Vale. formé parte de las concentraciones de preparación para ese clasificatorio y de la competición para ello. Y el año siguiente, en el 99, otra vez es que esto todo va muy rápido, ahí conseguís la medalla de oro en la Universiada de Palma de Mallorca, que Sí. para que no lo sepas, como si dijéramos que es los Juegos Olímpicos, ¿no? De universitarios. Correcto. Entonces Correcto. Ahí fue una pasada, claro. porque a veces se dice que el deporte femenino, ¿no? En general, ¿no? Sobre todo fútbol y básquet está consiguiendo muchas cosas ahora, ¿no? Y yo siempre digo, llevamos muchos años consiguiendo muchas cosas, ¿no? Fíjate, ¿no? La medalla de plata en un europeo junior, Este oro. estar, pues una medalla de oro en una universiada, bueno, nada es de la noche a la mañana, ¿no? Todo tiene su trabajo y fue muy chulo porque me acuerdo muy bien de cómo jugamos la final contra Estados Unidos y cómo la preparó nuestro entrenador, ¿no? Vicente, que bueno, era una persona que yo creo que entrenaba en ese momento el Vigo, y que ya estuve a punto de ir a Vigo yo, porque él, bueno, quería, ¿no? Que formaba parte del equipo en ese momento. Y para mí fue un entrenador muy inteligente, porque él enfocó la final, jugábamos contra Estados Unidos, unas tías pues que corrían mucho, ¿no? Ya te puedes imaginar, ¿no? Y dijo, lo que tenemos que hacer es jugar lento, para cansarlas, para que se agobien, ¿no? Y me acuerdo que sirvió, o sea, se pusieron súper nerviosas porque no podían hacer su juego, defendimos súper fuerte, ¿no? Nos centramos muchísimo en la defensa y en agobiarlas muchísimo y nosotros jugar muy lento. Y eso nos llevó a ganar. Si hubiéramos querido jugar a divertirnos o no ir en contra de su juego, probablemente no hubiéramos ganado esa medalla. Buena preparación, ¿eh? Sí, sí. Muy Y un bien. gran equipo, un gran equipo. Claro, Estaba sí, sí, Ingrid sí. Pons, bueno, no sé, eran jugadoras fantásticas, ¿no? Que estaban ahí.
Es que es algo que, o sea, a mí me costó encontrar información sobre esto. Y me da un poco de rabia, ¿no? Porque, joder, al final es una medalla de oro, Mm, ¿no? Y es algo que quizás no se habla tanto o no se da tanto valor como el que realmente tiene, porque no deja de ser a nivel mundial. Y al final, si es, por ejemplo, un mundial de baloncesto junior, sí que se ve, pero una universidad mm. quizás no tanto. Y me da un poco de, pues eso, Bueno, yo del, creo que del- en general con el deporte femenino pasa sí. más, ¿no? Que todas estas cosas quedan más desapercibidas, ¿no? Porque Hmm. el reconocimiento que ha habido siempre no, pues no ha sido el mismo, ni mucho Hmm. menos, ¿no? Y yo siempre digo que uno tiene que valorar o sea, hay habilidades que son para mí las más importantes en un deportista, que es la concentración, el esfuerzo, la fortaleza mental, ¿no? Esa capacidad yo creo que son las que son realmente admirables, porque luego hay otras que dependen más de si naces hombre o naces mujer. No es tanto lo que tú te hayas trabajado, sino lo que te ha venido, ¿no? Por Claro. herencia o por suerte, ¿no? Entonces, claro, sabemos que físicamente, ¿no? Hay un potencial físico que permite tener unas capacidades para el baloncesto superiores en la mayoría de hombres. Yo como jugadora de básquet soy bastante alta, mido 1,83 m, pero como jugador de baloncesto probablemente pues sería de los bajitos, ¿no? Hmm. Eso ya marca una diferencia y luego evidentemente está la musculatura, ¿no? La masa corporal, ósea, etcétera, que se desarrolla ya desde edades muy tempranas en hombres y de forma diferente, ¿no? En mujeres, y eso permite tener unas capacidades diferentes a la hora de desarrollar un deporte, pero yo creo que esas no son en realidad las más admirables de un deportista. Las más admirables son esa capacidad de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Claro. El fallar 50.000 veces y tener la fortaleza mental de no quedarte enganchado en el fallo y seguir para adelante y ser un gran competidor, ¿no? Hmm. Por Totalmente. ejemplo. Sí, 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 coincido totalmente. O sea, Y luego en el básquet femenino, en concreto, si hablamos de básquet femenino, claro, un espectador muchas veces, igual que tampoco es muy conocedor o que es un gran conocedor del baloncesto, igual valorará más la espectacularidad que la técnica o la táctica, ¿no? Y yo creo que el buen baloncesto femenino es muy bonito de ver porque tiene sí. una gran táctica, una gran inteligencia, un gran trabajo en equipo, ¿no? Hmm. Y, y es como mirarlo o valorar otras áreas, ¿no? Y tampoco querer compararlo, ¿no? El básquet es básquet para todos y yo creo que no debemos entrar en las mujeres lo hacen así o los hombres lo hacen así o no, en comparaciones que a lo mejor no. Es como todo, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Yo incluso hasta con mis hijos, ¿no? Es una cosa que la tengo como muy. No quiero compararles. Es que Claro. él es él, o sea, tengo 2 niños, ¿no? Paul es Hmm. Paul, Biel es Biel y no hay que compararles, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Y en este sentido, me gustaría saber quién lo dijo, pero escuché una entrevista, alguien le preguntaba a una jugadora profesional de grada femenina, le decía, ¿qué le dirías a un aficionado o una aficionada que quiere ver baloncesto femenino? Y le dijo que no espere ver baloncesto masculino. Sí, ¿Sabes? Y es un poco lo que estabas es comentando, es lo que que es pasa. completamente diferente, ¿sabes? Es baloncesto, obviamente, pero es diferente porque se juega de manera diferente. Es como si tú quieres ver yo qué sé, o sea, en categorías diferentes, en categorías inferiores, pues en función de la categoría que tú estés viendo, es un baloncesto diferente. Exacto. Y todo es baloncesto. Mm, Entonces me pareció una respuesta súper acertada y es que lo comparto totalmente. Es que mm, sería un error querer compararlo por lo que estás diciendo. No, sí, no creo que debamos sí, compararlo. sí, Hmm. Vamos a seguir porque me queda tu último club, que estuviste en Olesa, en sí. la 99-2000, y esta fue la última. Bueno, ahí yo ya me había retirado, en realidad, ¿eh? Yo me Vale. retiré el segundo año de estar jugando con el Universitari de Barcelona, después de justo ganar la medalla de oro en la Universidad de Palma. Hmm. Yo estuve un año retirada, me llamaron varios clubs, tengo que decir que me retiré y tenía clubs a donde ir a jugar, incluso tenía una propuesta para ir a Estados Unidos, pero decidí no continuar y sí que creo que hice de entrenadora durante ese año que no estuve jugando. Me interesaba ver esa otra faceta, ¿no? Del mundo del deporte. Y entonces me llamaron también varios clubs. Recuerdo que tuve alguna oferta otra vez de primera división también.
y el Olesa, que no recuerdo muy bien, creo que fue la directiva que se puso en contacto conmigo para que formara parte del equipo. Pero no sé si estuve desde el principio de la temporada o me tuve que retirar por lesión o algo así. Creo que tuve un problema en el gemelo y fueron unos meses, no fue exactamente toda la temporada que estuve ahí en Olesa. Y ya de ahí, pues es eso, tuve que dejar de jugar por una lesión en el gemelo y ya no volví a jugar nunca más. Pero no fue la lesión del gemelo lo que No, yo ya hizo había que te decidido dejar de retiraras. jugar para la Claro. alta competición mucho antes. Sí. Yo tengo, si no me equivoco, tengo apuntado que lo dejaste con 23 años. Además, pues por lo que estábamos hablando, eras una de las mejores nacionales, jugando en la máxima categoría en el momento que decides que se acabó. Entonces mi pregunta es, ¿dejaste el baloncesto o el baloncesto te dejó a ti? Es una pregunta que yo me he montado mi película para hacértela, ¿vale? Entonces, pero me llegó Ostras, qué bueno. esta pregunta a la mente y dije, pues yo se la voy a lanzar a ver qué me dice. Hostia, qué guay. Mira, si te tengo que decir lo que yo sentía, es que sí que el baloncesto como que, sí, de alguna manera no formaba parte de él, ¿no? En el core, ¿no? Del baloncesto. Estaba, pero no estaba, en realidad, ¿no? No sé si era más yo o eran el resto, ¿no? O sea, o las dos cosas, ¿no? Al final, yo estaba bloqueada mentalmente desde hacía mucho tiempo y yo jugaba por debajo de mis posibilidades, pues entiendo que eso también la gente lo percibía. Y entonces, ¿no? Decían, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, pues es que es un tema mental, pero claro, en ese momento eso ni se contemplaba, ¿no? Claro. Pero ahora, después de tantos años que yo he vuelto a estar en contacto con el mundo del baloncesto y trabajo con entidades, clubs, federaciones, jugadores, jugadoras, ¿no? Me doy cuenta que el baloncesto no me ha dejado, ¿no? Siempre está dentro de ti, no te deja. Es como, ¿no? Sí, hay que dejarle salir a veces. Sí, igual es eso, ¿no? Dejarle salir, que no le dejaba salir, no me permitía a mí misma esta libertad de vivirlo a mi manera Claro. y de permitirme ser quien era, no quien otros pensaban que yo tenía que ser, ¿no? Y permitirse el error también, el fallar, eso es muy importante también, no Sí, pretender ser perfecto. sí, totalmente. Ahora te dedicas al coaching, ¿no? Deportivo. Mm. ¿Fue por eso por lo que decidiste dedicarte a esto o formarte en el coaching deportivo? Es decir, por poder ayudar a la gente a superar a lo mejor estas dificultades que tú encontraste como jugadora. Total, total. Sí que es verdad que yo me acerqué al coaching no por temas deportivos, porque yo me había separado completamente del mundo del deporte. Yo ya tenía mi vida, mi carrera profesional en una empresa, en una multinacional y me iba muy bien. Pero sí que habían cosas a nivel personal que yo necesitaba trabajar y entonces me aconsejaron trabajarlas con un coach, que era una figura que yo desconocía completamente, ¿no? Eso que sabes que hay psiquiatras, sabes que hay psicólogos, ¿no? Pero coach, ¿no? Que te estoy hablando de hace, no sé, igual yo tenía 34 años por ahí, ¿no? Y entonces hice un par de procesos de coaching con una coach y me fueron súper bien. Y dije, hostia, esto va bien, esto mola. Y entonces me empecé a interesar por el mundo. A mí la psicología siempre me había llamado la atención, ¿eh? Siempre era... De hecho, yo estudié sociología, pero estuve dudando si sociología, si psicología, ¿no? Y bueno, empecé a leer libros y tal, me empecé a interesar y luego hablándolo con un entrenador amigo mío, Bobby, Sí. me dijo un día, oye, ¿sabes que estoy haciendo un curso de coaching deportivo? Digo, hostia, coaching, digo, pero yo he hecho coaching, yo he hecho procesos de coaching, esto va muy bien, ostras. Dice, sí, pero es que viene del mundo del deporte, Nuria, el coaching. Digo, no me digas. Dice, sí. Dice, mira, te invito a que vayas a una charla de mi profesora, de la persona que lleva este curso para entrenadores en habilidades emocionales y demás, para el mundo del deporte. Digo, ya verás cómo te va a gustar. Entonces, Bobby me invitó a ir a esa charla, fui a esa charla y Montse Cascalló, que siempre digo que es, ¿no?, mi mentora, que era la directora de esa formación, bueno, nos explicó de qué iba esa formación y estábamos todos ahí sentados escuchando. Y eso fue una de las transformaciones más grandes que he vivido en mi vida. O sea, yo me levanté de esa silla
diciendo, yo quiero ser esto. Qué guay. Y yo estaba súper bien. No sé si tenía los 2 niños, creo que sí, que el Paul tenía un añito o así. Bien, o sea, ya te digo, bien, ganando dinero, había formado una familia, estaba feliz, me sentía realizada y tal, pero es que ella tocó pues todo lo que hemos estado un poco hablando aquí, ¿no? Esa Nuria que no había sido todo lo que no había sido ella misma, ¿no? En el mundo del deporte porque no se lo había permitido. Y ¿Te sentiste reflejada en el una mensaje? pasada, porque Monse nos explicó que todo deportista tiene 3 bases que tienen que estar muy bien asentadas para que pueda llegar a desarrollar todo su potencial y trabajar en alto rendimiento. Monse nos dijo, tiene que haber una preparación técnica y táctica impecables, o sea, eso tiene que, si quieres llegar arriba, esto lo tienes que dominar muy bien. Tiene que haber una preparación física que esto lo acompañe y lo potencie y lo ayude. Dice, pero luego está la pata emocional y mental que sin ella es que no vas a llegar a nada. O sea, no puedes tener una carrera exitosa en el mundo del deporte. Esa preparación es imprescindible. Y entonces yo allí, por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo que a mí me había faltado cuando yo fui jugadora de baloncesto. Y fue como, ¿sabes? Como una sensación dentro del estómago de, no sé si eran mariposas, ¿no? Entre mariposas y una emoción, ¿no? Como un, ¿no? Como una efervescencia. Y luego una empatía que yo creo que siempre he tenido por las demás personas, de decir, es que yo sufrí mucho. Y realmente sufrí mucho y yo creo que después de dejar el baloncesto y demás, yo entré en una depresión. Lo que pasa es que no fue tratada porque yo ni era consciente, ¿no? de que la tenía o de que la sufría y que incluso venía de antes de dejar el baloncesto. Lo que pasa es que cuando dejas el baloncesto, encima dejas de ser todo lo que eras. Entonces Claro. te quedas como, ¿y ahora qué? ¿No? Y te tienes que empezar a construir desde cero. Pero eso, o sea, es como... no quiero que a los demás les pase como a mí, ¿no? O sea, si yo ahora sé esto, tengo que hacer algo con esto. No me lo puedo quedar para mí y punto. Y decir, vale, guay, ¿no? Ya tengo la respuesta a varias cosas de mi propia vida, ¿no? Sí, vale. Pero con esto, ¿qué vas a hacer, Nuria, no? Hostia, pues ayudar a los demás, ¿no? Qué bien. Porque seguro que no estoy sola, seguro que no solo me ha pasado a mí. Es más, ya tenía alguna referencia de deportistas que estaban empezando a hablar pues de esa gestión emocional, de ese sufrimiento, ¿no? de esa otra cara de la competición que nadie quería hablar, ¿no? Claro. Entonces dije, esto estoy segura que yo aquí puedo ayudar a otros. Sí. Y de hecho, cada vez más estamos viendo jugadores y jugadoras que lo dicen abiertamente, por suerte, lo dicen abiertamente, que, bueno, el caso más reciente, ¿no? El de Ricky Rubio, que se ha abierto completamente, ha dicho, necesito parar, necesito descansar porque el Ricky jugador se ha comido al Ricky persona. Bueno, Y... yo ya desde muy pequeñita, o sea, la Nuria persona no existía para nada. Todo era básquet y en casa todo era básquet también. Y cómo va el básquet, y cómo va el partido, y cómo van los entrenos, y cómo van las... O sea, todo lo demás no existía. Y eso no es bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Aunque tu pasión sea el básquet, tienes que dejar espacio para otras cosas, porque como el básquet se coma a la persona, Sí, sí, va a sí. llegar un punto que no vas a saber quién eres. Totalmente, totalmente. Pues enlazando con tu compañero, tu amigo Bobby, que me ha escrito por Instagram, a través de redes sociales, ya sabéis que podéis enviar preguntas cuando confirmamos invitados o invitadas, ha enviado una pregunta y dice, ¿por qué no hay más entrenadoras? Luego tú ahora me respondes a mí y luego ya con él le llamas por teléfono y le... Porque cuesta mucho plantarse. Sí, ¿eh? Mira, yo siempre digo, siempre dicen, la mujer que tiene que insertarse, ¿no? Y tenemos que darles herramientas a las mujeres para que se sientan, bueno, lo del síndrome del impostor, ¿no? Todo esto también podría tener que ver, ¿no? Con que la mujer sienta que tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad y llevar a cabo esa tarea. Pero luego, ¿qué pasa en casa? ¿No? Ya. Que te vas a trabajar o te vas a hacer de entrenadora, que en la mayoría de casos no te puedes ganar la vida con ello, ¿y quién cuida de tus hijos? Entonces, yo creo que la mujer tiene ahí una responsabilidad más elevada, un sentimiento de responsabilidad más elevado enfrente de su familia, su prole,
incluso una responsabilidad más elevada en cuanto a asumir las tareas domésticas, que no le permiten a lo mejor tener esa hobby, ¿no? Ese doble trabajo o desarrollar en mayor profundidad esta y otras facetas. Pero la de entrenadora sin duda es una de ellas. Sí, sí, totalmente. Te lo comentaba también, me venía muy bien esta pregunta, porque si no me equivoco, creo que colaboras con el programa de mentoría de entrenadoras de la Federación Catalana. Sí. Y luego también he leído algo de The Promise Project, ¿no? Sí. Que debe ser algo también parecido, pero a nivel europeo. Entonces, Sí. con esta pregunta de Bobby, digo, me viene fenomenal para enlazar con esto. Explícame un poco cómo es todo este programa dentro de la Federación Catalana y luego este que me pareció que es un poco más bestia, ¿no? Más a nivel europeo. Sí, el de mentoría para entrenadoras es un programa que nace aquí en Cataluña, en la Federación Catalana de Básquet, y que lideran varias mujeres que están dentro de la Federación Catalana, que lo que trata es de justamente dar esas herramientas y potenciar que haya esas entrenadoras que bueno, que al final desarrollen una carrera como entrenadoras, ¿no? Y no lo dejen pues al cabo de pues cuando se casan o cuando ya tienen hijos o cuando tienen que tener un trabajo más, ¿no? De que les ocupe más horas, que no sea solo mientras están estudiando, por ejemplo. Claro. Y también yo creo que intenta dar un paso más allá, porque también pasa que hay entrenadoras, por ejemplo, en categorías de niños más pequeñitos, pero luego a partir de según qué edades parece como que ya, ¿no? O sea, somos entrenadoras, pero de peques, ¿no? Y a partir de junior a lo mejor ya no, ya cuesta mucho más. Y ya en senior ya ni te hablo, ¿no? Ya ahí baja muchísimo más la proporción entre hombres y mujeres. Y es un poco darles esas herramientas, esa visibilidad también, esos referentes que faltan muchas veces de esto se puede hacer y esto se puede conseguir. Pero yo siempre digo que luego tiene que haber esa valentía de esa mujer que diga, es que yo quiero esto. Porque yo me acuerdo cuando lo dije en casa o cuando he dicho que quería estudiar, que quería hacer un posgrado en coaching, que quería no sé qué, la cara de mi marido, que es muy bueno, te quiero muchísimo, pero en plan, joder, me voy a tener que quedar con los niños, 2 niños que en ese momento tenían 3 y 4 años, o 1 y 2, o yo qué sé, que eran súper pequeños, súper faenón, ¿no? Y yo, sí, pero es que yo quiero esto, ¿no? Entonces la mujer tiene que dar ese paso adelante. Sí, sí, claramente. Es que si no lo da, no va, todas las demás herramientas, aunque estén, no van a ser suficientes, ¿no? Claro. Y siempre digo, uno tiene que luchar por lo que quiere y uno tiene que saber que el puesto se lo tiene que ganar. Luego podemos estar en si es más difícil, si no, si te dan más oportunidades, si te dan menos, vale. Esa es otra área, ¿no? Otra faceta. Pero que la mujer tiene que quererlo y luchar por ello es básico. Sí, y súper importante lo que comentabas de tener el apoyo en casa, porque yo también tengo un peque, es agotador, es que es agotador, ¿eh? Cuando estás todo el día con él en casa, o toda la mañana o toda la tarde, porque tu pareja está trabajando y tú te encargas del niño durante ese periodo y luego al revés, y te lo vas alternando para que todos podamos hacer lo que queremos, ¿no? Ese apoyo en casa es súper importante. Es negociar. Sí, es exacto. Negociar es súper importante en casa para poder, lo que dices tú, poder hacerlo también. Sí. Si no tienes ese apoyo, es imposible, que es imposible. Y no rendirte, tener la valentía de ver que si tu pareja no te apoya en esto, que es tu pasión, Claro. siempre y cuando no sea aprovecharse de, ¿no? O sea, un equilibrio, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Claro. Pero también uno tiene que saber entender que si tu pareja no te está apoyando en esto y pues quizás no estás con la persona adecuada. Es que, ¿no? Al final, y de eso también se habla mucho a veces con el tema del maltrato, ¿no? De las mujeres, lo que están dispuestas a, o lo que entienden por amor o lo que entienden por un hombre, ¿no? Que cómo tiene que ser o cómo tiene que tratarlas. Es que aquí entraríamos ya en nuestra manera de cómo nos han educado para interpretar el mundo, ¿no? Sí, sí. Y uno tiene que tomar decisiones. Totalmente. Sí, así es. Quería que entráramos también en tu faceta como entrenadora, porque si no me equivoco, estás ahora en la escuela de básquet de Nacho Solozábal, en Barcelona. ¿Cómo está siendo este reencuentro con las canchas? Es decir, estás en el mundo del coaching deportivo, pero ahora te estás reencontrando otra vez con el sonido del balón botando en las canchas, con pisar otra vez el parqué. Sí. ¿Cómo está siendo esto? Muchas veces cuando voy a entrenar me gustaría ir en pantalón corto y que me entrenaran a mí. Claro.
Yo siempre se está a tiempo. Sí, 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 claro, sí. Bueno, de hecho entreno, ¿eh? Entreno con un grupo de personas aquí yo vivo en Santa Coloma de Gramenet, Mm, y aquí hay un club íntegramente femenino, que es el Draft Gramenet, que lleva muchísimos años trabajando por el baloncesto femenino de la ciudad. Y ellos han montado ya desde hace unos años un proyecto en el que las familias del club, ¿no? Y yo, bueno, soy un poco una adoptada, que digo yo, porque mm, claro, yo tengo 2 niños, no pueden ir a jugar al draft, pero bueno, como hay mamás del draft que van al colegio de mis hijos y me conocían porque habíamos jugado en contra, me dijeron, ostras, tienes que venir a entrenar, que estamos montando este proyecto de exjugadoras, de no sé qué, y al final se ha convertido también en un proyecto de padres, o sea, padres y mm. madres, ¿no? Y entonces se reúnen ahí una vez a la semana, un viernes por la tarde, y entrenan a básquet. Pues yo siempre que puedo voy a entrenar, o sea que todavía, Qué guay. todavía entreno. El tema de yo ser entrenadora, sí estuve unos años cuando dejé de jugar, que 2 o 3 años creo que fue, que estuve entrenando varios equipos, pero te estoy hablando de que yo tenía 23, 24 años, pues imagínate, ahora tengo 46, haré 47 en octubre. Imagínate tú si hacía yo años que no entrenaba, ¿no? Mm. Eh, pues está siendo muy chulo, porque la verdad es que me lo paso muy bien. Porque es otra de las cosas que yo creo que tienen que ver con lo que te contaba antes de cuando sabes algo o cuando comprendes algo, tienes que ofrecérselo a los demás. Es como servir, ¿no? A los demás. Claro. Y aquí yo sentía que tenía un conocimiento de baloncesto que no le estaba dando a nadie. Lo tenía yo dentro de mí, pero no se lo estaba ofreciendo a nadie más. Y allí, pues puedo hacerlo, ¿no? Le puedo enseñar a un niño a botar la pelota, a la técnica de tiro, de pase, cómo colocarse en una pista, cómo pasar y cortar, ¿no? Cómo defender. Bueno, todos esos conceptos de baloncesto que yo he estado tantos, tantos y tantos años formándome, y de alguna manera, pues que ahora puedo enseñárselos a esos peques, ¿no? ¿Y crees que todo ese proceso que has vivido te está ayudando ahora a disfrutarlo más? Totalmente, totalmente. A veces pienso, jo, vaya que no haber podido tener una carrera más larga, ¿no? Y más satisfactoria, ¿no? Que me llenara más. Pero a veces pienso, eso tenía que haber ocurrido para que ahora ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Y ser la Nuria que soy ahora, que me gusta bastante. Sí, sí, o sea, es que me quedo parado mirándote mientras lo explicas, ¿no? Porque es que a veces es eso, ¿no? Te paras a pensar un poco lo que podrías haber hecho, lo que podríamos haber hecho, y luego dices, ya, pero es que no sería lo que soy ahora, o no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y Sí, ahora estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, o ¿no? Entonces, seguramente. coincido totalmente. Sí, sí. Mm. Tengo otra pregunta que me ha llegado. Siendo profesional del baloncesto, teniendo en cuenta que el deporte femenino no se le ha dado al mismo lugar que al deporte masculino, ¿qué dos mujeres te han marcado más como profesionales del deporte? Y dices, si fuera posible, una del baloncesto y otra de fuera del baloncesto. Bueno, yo soy una persona que me gusta fijarme en las cosas que me gustan de los demás y no intentar que me guste todo de los demás, ¿no? Está Porque bien luego te eso, ¿eh? frustras. Sí, pero sí que es verdad que en una época importante de mi vida, por ejemplo, admiré mucho a Blanca Ares. Blanca Mm, Ares fue una gran jugadora de baloncesto. Cuando yo era pequeñita, ella estaba en su plenitud y fue una de las mejores jugadoras de Europa en ese momento. Y era una jugadora que tenía unas características muy similares a las mías, ¿no? Jugaba de alero, medía también 1,83, entonces yo me sentía como muy identificada. Y era buenísima, ¿no? Era una tía que tenía una tranquilidad, una seguridad en sí misma y una visión de juego, un tiro, ¿no? Lo sabía hacer todo, ¿no? Y luego, a mí me encantaba el tenis. Yo cuando era muy jovencita siempre me tragaba todos los partidos de tenis. Me acuerdo las tardes de agosto, que bueno, igual estaba, pues, ¿no? Tienes unos días que no entrenas, unos días de mm. vacaciones y demás, yo ahí mirando partidos de tenis que me encantaba. Y me encantaba Steffi Graf. Era como ¿Y mi no ídola. pensaste en cambiar al tenis después de... Era Ahora que lo imposible, era comentas, ¿eh? imposible. Era imposible. Claro, a ver, el tenis. No sé, yo creo que ahora los niños piensan como que pueden hacer más cosas, ¿no? Mm. Como que tienen más opciones para escoger. Pero yo cuando era pequeña no pensaba que yo podía escoger, ¿no? Un poco hacía lo que me decían.
Claro. ¿no? Y a mí me vieron en el cole y dijeron, esta chica es muy alta, tiene que jugar a básquet, y yo empecé a jugar a básquet. O sea, fue así, ¿no? Y en mi entorno no había nadie que jugara a tenis, yo no veía ningún club de tenis, no era algo que estuviera en mi alrededor, ¿no? Con lo cual yo ni me lo planteé ni se lo pedí nunca a mis padres, o sea que... Pero sí, me gustaba mucho el tenis, sí. Me sigue gustando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que Mm. justo como lo has comentado, digo, pues no sé, a lo mejor se planteó el cambiar de, ¿no? De cambiar No, de no entraba deporte. dentro No yo entraba creo, dentro de del los planes. esquema de mi familia, ¿no? Una familia, no sé, humilde, ¿no? Que, pues a la que llamaron un día diciendo, ah, su hija puede ser buena haciendo esto. Pues vale, ¿no? Pues adelante. Claro, al final, ¿qué es lo mejor para tu hija? Claro, si te dicen, puede ser profesional, se puede dedicar a esto, pues oye, Claro, yo ya adelante. estaba becada, yo ya estaba Claro. en un proceso de alto rendimiento y hubiera sido... Pero bueno, ha habido jugadoras, Carlota Castrejana, ¿no? Por ejemplo, que fue una jugadora que estaba en la selección española absoluta, que tal, se cambió al atletismo. Pero bueno, ella ya era senior cuando lo hizo, no era tan joven, ¿eh? Fue ya de mayor, ¿no? Digamos, que ya era adulta. Sí, muy bien. Y triunfó en ambas disciplinas. Sí, sí. Pues mira, yo quería lanzarte una reflexión para que me digas un poco tu opinión, ¿no? O cómo lo ves. Porque hace poco han salido ya los datos de licencias de 2022. O sea, perdón, de 2023. Ahora que estamos en 2024, salió el número de licencias de 2023. Licencias de jugadores y jugadoras de baloncesto. Entonces, de las 377.108 licencias de 2002, que tengo todos los datos por aquí, que esto significaba recuperar un poco los datos de antes de la pandemia, que tuvimos ahí un bajón Un bajón. por la pandemia. Ahora en 2023, el pasado 2023, se ha pasado a 411.885 licencias. ¿Vale? Es decir, se han superado bastante, un 9,2% más que el año anterior. Tanto en hombres como en mujeres. De hecho, en mujeres, el baloncesto es el deporte con más licencias. El Todavía. segundo, claro, sí, sí. Y por delante de la montaña y la escalada, que es el segundo, después el fútbol y después el golf. Sin embargo, y es que esto a mí me choca, el pasado 30 de noviembre, en 2023, fue cuando se firmó un acuerdo, no el convenio todavía, sino un acuerdo para un convenio colectivo de la Liga Femenina Endesa. Es decir, que la máxima categoría de baloncesto español femenino todavía no es profesional. ¿Dónde está el problema? ¿Vale? Porque yo me pongo a leer datos, me pongo a leer todo esto y digo, estamos haciendo algo mal. Porque no depende de cuánta gente quiera practicarlo, o sea, al final depende del business, ¿no? Y claro, aquí falta un tema, o sea, súper importante de inversión en estructuras, ¿no? Que sean lo más igualitarias posibles entre hombres y mujeres, que tengan la misma calidad de pabellones, de horarios, de entrenadores, ¿no? De todo lo que, ¿no? De todas las herramientas que pueden ayudar a un deportista a triunfar. Pero luego también está la parte del marketing. Tú tienes que promocionar una cosa para que sea atractiva para las personas y primero tienen que saber que existe o verla, porque si tú no sabes que existe algo, nunca lo vas a desear. Totalmente. O sea, lo primero es saber que existe. Y luego que te lo presenten de una manera agradable, ¿no? Atractiva, ¿no? Yo creo que esto lo hacen muy bien en Estados Unidos, que son unos grandes vendedores, ¿no? De todo. Y yo creo que saben promocionar muy bien, saben colocar muy bien una liga después de otra, ¿no? Bueno, y muchas otras estrategias que ellos utilizan para promocionar el baloncesto femenino y que aquí pues no se está haciendo. Y desde hace, pues tú abres un periódico deportivo y cuántas fotografías ves de mujeres, ¿no? Y en portada ya ni hablemos. Y muchas veces se habla más de aspectos físicos, de si son guapas o no, que no de aspectos de cómo están ellas, ¿no? De cómo son de buenas, ¿no? Realizando su profesión. Entonces hay muchas cosas que cambiar, no es una sola solución, Sí. pero pasa por la voluntad de las personas que tienen poder para cambiar las cosas. Al final las estructuras llegan a ser tan poderosas que ellas mismas por su propia inercia van haciendo. Sí. Entonces es como meter un palito ahí, ¿no? En esa estructura y Claro, que es haga un que poquito de, ¿no? Pero claro, luego ese palito tiene que decir, no es solo un palito que se saca y se tira, ¿no? Tiene que decir, que yo también quiero formar parte de esto, claro. ¿no? Y me tenéis que incluir y bueno, yo creo que
últimamente se está haciendo mucho, mucho trabajo y un muy buen trabajo, pero es que hace muy poco que se está haciendo. Claro. Entonces, Y es que ahora estamos viendo que en Zaragoza, por ejemplo, están llenando. O sea, están vendiendo todas las entradas. Entonces, es justo lo que dices. Si el producto se ofrece y se da un buen producto... Y se pone un envoltorio bonito, con un lacito bonito, estamos brillante. viendo que en Zaragoza, por ejemplo, está vendiendo, claro. O sea, me refiero a Zaragoza porque es lo último que he visto, que ahora están en fases finales de competiciones europeas y están llenando. Y dale importancia a estas mujeres y dales el reconocimiento que merecen y ya verás como también hay más niñas que quieren llegar allí. Porque al final, si te puedes ganar la vida, a lo mejor no hacerte rica, pero puede ser una profesión para ti durante unos años que luego puedes combinar con otra cosa para no quedarte pues con 30 o 35 años sin nada, ¿no? Que luego pueda haber, ¿no? un proyecto vital, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando hasta los 65. También habrá más niñas, que esto es otro de los datos que también dan miedo, que no dejen el baloncesto entre los 14 y los 16 años. Sí. Porque hay muchísimas niñas que dejan el baloncesto en ese momento y es porque no ven que eso vaya a ser nada que les pueda aportar una carrera de futuro. No ven un futuro claro allí. Claro. Entonces, eso también, estos referentes y estas estructuras y esta profesionalización, lo que hacen es, al final, una cosa que para mí es muy importante, Robert, que es una sociedad más justa. Sí, totalmente. Pues, oye, quería lanzarte esta reflexión ahora porque así podíamos ir alargando, porque, claro, da muchísimo para hablar. Tenemos mucho sobre lo que podríamos ir desmenuzando este tema y ir profundizando un poco más. Pero como no nos podemos alargar mucho más, quiero que me des unas recomendaciones de un libro y una peli. O una serie, me da igual, ¿eh? A ver, no voy a ser muy original, pero sí que es verdad que con esto de Netflix y HBO y todo esto, un poco me pasa como con las personas, ¿no? Que no me quedo solo con una, sino que me gustan varias cosas, ¿no? De varias. Pero, por ejemplo, una que me ha impactado mucho es Breaking Bad, ¿no? Y sé que no soy muy original, pero creo que es una serie que ha marcado un antes y un después, ¿no? En todo esto del mundo de las series. Pero también te tengo que decir que sí, es una recomendación, ¿no? Pero si tengo que hablar de una serie que realmente, por ejemplo, haya marcado y de la cual yo, por ejemplo, le hablo a mis hijos, es El Equipo A. A ver. Y te lo digo además porque quiero comentar que creo que es importante y que es un problema que existe hoy en día, que es que yo estaba deseando que llegara el viernes por la noche, por la tarde, para ver El Equipo A en mi casa, ¿no? Con mi madre, y que ella me preparara los huevos fritos con patatas fritas que me preparaba ese día, ¿no? Y creo que esto es importante que lo recuperemos, porque yo ahora me siento a ver Breaking Bad o cualquier otra serie, puedo ver todas las temporadas si quiero, una detrás de otra, ¿no? Y esto que me genera a mí como una dependencia, por un lado, y luego, por ejemplo, en la gente joven está generando un no saber aplazar la recompensa. Y eso es muy importante en el mundo del deporte, ¿no? El saber esperar, el saber trabajar duro, hasta que consigues o no consigues lo que quieres, ¿no? Sí. Y quería comentar esto porque, ¿no? Era algo que de pequeña a mí lo recuerdo como, ¿no? Como el estar deseando que llegara el momento de ver mi serie favorita, ¿no? Y de disfrutar ese momento y ser capaz de esperar esa semana con ilusión, no con frustración, ¿no? Sí. Y un libro que cambió, que me ayudó mucho a comprenderme a mí misma y que yo siempre recomiendo para todo deportista, es el juego interior del tenis. Es un poco como el primer libro que se escribió sobre coaching deportivo y es muy guay porque el juego interior es lo que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? En qué pensamos los deportistas cuando estamos practicando nuestro deporte y da mucha luz, ¿no? a muchas cosas que el deportista, incluso hoy en día, a pesar de todo lo que ya sabemos y a pesar de la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance y de profesionales que trabajamos para cuidar de esa mente de esos deportistas, todavía desconocen, ¿no? Entonces creo que va muy bien o sería muy bueno para todo deportista que leyera ese libro porque yo creo que se va a reconocer mucho en él. Sí. Pues aquí tenemos estas dos recomendaciones. Debo decir que lo mismo que te pasaba a ti con El Equipo A, a mí me pasaba, no es lo mismo, pero también lo voy a comentar, me pasaba con el Grand Prix.
Porque era como una vez a la semana, si no me equivoco, ¿no? Pero era en verano, y claro, en verano la familia suele tener vacaciones en algunos meses de verano, entonces era como que todos podíamos estar viendo el Grand Prix ese día. Sí. Y es un recuerdo muy bonito porque además... De todos juntarse claro, a ese momento que empezaba y acababa y no podías hacer nada. Claro. Era y ese encima, momento. Sí. Y encima, como estás de vacaciones o pues, habían programas que ya estábamos todos de vacaciones y tal, también estaban los abuelos muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros donde nosotros vivíamos era muy típico sacar la tele fuera al patio o a la calle incluso, ¿no? Y verlo fuera. Y entonces, pues es un poco esto justo que dices, ¿no? De el esperar ese día y saber que ese día a esa hora cierras, hay un gap, hay un Kit Kat que es solo para eso, para verlo con tu familia, me parece. Es que me he visto muy reflejado con lo que has dicho justo y digo, voy a comentarlo. Qué muy chulo. Bien. Sí. No, me has retrotraído, a esos veranos. Qué bien. Pues bueno, antes de despedirnos, quiero que me digas también, porque si alguien quiere contactar contigo, tienes una página web, ¿verdad? Yo tengo un Instagram que lo abrí, creo, justo cuando empezó la pandemia, que me ha hecho gracia cuando has dicho, ¿no? Que había, pues bueno, que fue un momento como de eclosión. Tengo un Instagram, Nuria Fons Coach, y luego tengo una página web que es nuriafons.com y desde ahí pues me puede contactar sin problema. Perfecto, pues ahí lo tenemos, que a veces se me olvida, venís y luego digo, ostras, no les he dejado que promocionen un poco su trabajo y lo que hacéis. Sí. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí, antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que si os ha gustado, suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios. Os animo también a que le deis a like o 5 estrellas en función de la plataforma en la que lo estéis escuchando y también, por supuesto, a compartirlo con cualquier persona a la que le guste el baloncesto y creáis que le puede ayudar y que le pueda gustar también. Y así, pues de paso, vamos haciendo que este proyecto poco a poco vaya creciendo. Y ahora sí, Nuria, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me alegro muchísimo de que gracias a este seguidor o seguidora del podcast nos hayamos conocido y hayamos cruzado los caminos, porque la verdad es que he disfrutado muchísimo de este café, que se me ha quedado corto. Me pasa siempre que se me quedan cortos los cafés. Entonces, bueno, espero que hayas estado... Siempre puedes hacer parte 2, Es verdad. Segunda parte. Podemos ir haciendo temporadas y así vamos haciendo más partes. Exacto. Espero que hayas estado a gusto y lo has disfrutado. Ha sido un placer conversar contigo, Robert, y siempre me gusta, ¿no?, conocer a gente que ama el baloncesto como tú. Igualmente, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con una amante del baloncesto como Nuria, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.